Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Bueno, hoy día estamos con nuestro entrevistado acá en el estudio. Se trata del ministro de Vivienda, Carlos Montes, que tiene algunas actividades que va a realizar acá en la región del Biobío. Algunos temas que nosotros ya les habíamos contado a nuestros auditores, específicamente uno que ha generado también alta expectación porque tiene que ver con el programa de arriendo a precio justo, que además es una iniciativa que es nueva desde la perspectiva de que se ha instalado en los últimos años, por lo tanto no está tan arraigada, pero que en el fondo tiene un bloque que se trata del Block J, que está acá en una remodelación, un edificio que está en Avenida Carrera y que ha concentrado mucho interés respecto también de poder integrarse a este programa y las condiciones también en las que quedan también para que puedan ser arrendados por familias, por supuesto, que son más vulnerables. Así que para conversar acerca de este y otros temas también de su cartera, estamos acá con el ministro de Vivienda. ¿Cómo está, ministro? Buenos días, gracias por venir acá al estudio. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, conversábamos acerca de la remodelación del Block J que ya está, pero siendo utilizado. O sea, al menos yo que paso por fuera del departamento, ya está, pero operativo. Se ve hermoso. No sé qué más decirle con respecto. La remodelación estupenda quedó. Voy un poco rato más. Saliendo de aquí voy a los departamentos a desayunar. Me invitaron a desayunar las señoras que están llegadas hace muy poco ahí, la familia. 15 familias se van a agrupar ahí. Esto es parte de una cierta visión de cómo tienen que desarrollarse las ciudades, porque, claro, tiene que haber vivienda nueva y tiene que crecer la vivienda nueva, y de hecho aquí en la región hemos aumentado mucho. Nosotros aquí pasamos las metas y se han batido los récords, y aquí ya se han entregado 23.935 viviendas a la región. A nivel nacional son 229.000 viviendas. A nivel nacional ya llevamos el 88%, 88,2% de la meta que tenemos que cumplir de aquí a marzo. Pero ¿qué es lo nuevo? Que junto con las nuevas construcciones también el arriendo es un factor muy importante en la sociedad moderna, ya sea en regiones como Tarapacá y Antofagasta, que hay mucha gente que circula, va a estar 1 año, 2 años. O sea, la propiedad no es el elemento determinante del acceso a la vivienda, y necesitamos fortalecer mucho más. En el caso de acá, de Concepción, de hecho partimos en San Pedro de la Paz con las 80 viviendas de arriendo. Pero ¿cuál es la idea? De, por un lado, valorar viviendas como las que usted señala aquí, estas 15, el J, me dice usted, de que algo que existía, que era de la sociedad, pero estaba en un estado que requería una mantención mayor, se ha reciclado, se ha mejorado y permite acceder a muchas familias al arriendo. El arriendo, hay distintos programas de arriendo. En el caso de las familias que están ahí, tienen el 52, un decreto especial que les permite tener un subsidio por 2 años más, depende del valor del arriendo, como de 6 millones. Y eso les permite tener un arriendo y por lo tanto usar esa infraestructura a un valor justo. Y por otro lado, los adultos mayores que acceden a estos programas son de por vida. O sea, se va renovando después de que se vence el primer subsidio, se sigue renovando porque no tiene sentido siempre que el adulto mayor tenga una vivienda. Como tal, tiene donde vivir y tiene aquí un programa que en el mundo entero, no solo en Chile, hay que desarrollar. Chile tiene poca historia en arriendo, poca tradición. En general, en América Latina esto es bien propio de Europa, los países desarrollados. Sí, uno está como que siempre piensa en la casa propia, siempre se ha incentivado ese tema, pese a que hoy día tenemos esta brecha de que es más difícil acceder que hace 40 años. Claro, y desde el punto de vista de la política pública, del interés general, o sea, hay familias que realmente su solución puede estar más por esto, y además la sociedad tiene que combinar, no todo va a ser vivienda propia, una parte fundamental es vivienda propia, más del 80%, 85%, y otra parte hay que ir desarrollando la capacidad de arriendo. El arriendo tiene un tremendo problema, que es la administración. O sea, ¿quién lo administra? ¿Bajo qué condiciones? Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender aquí, en este caso el serbio tiene que aprender, pero los municipios van a tener que aprender, la sociedad tiene que ir creando condiciones para eso. Pero la familia, yo he sabido que están muy muy contentas ahí, y todo el mundo valora mucho lo que se hizo y espera que en otros barrios de acá de Concepción se pueda hacer renovaciones de esas características. Sí. Ahora, además que no solamente por este programa que en el fondo permite arrendar a precios que son mucho más accesibles, porque además del acceso a la vivienda, como de comprar la vivienda, también hoy día arrendar específicamente, además en algunos lugares está pero totalmente por las nubes el precio. Y además este programa, estamos hablando de viviendas que están en sitio, en
con buena ubicación, o sea, en este caso... Muy central. Sí, es central, es en el centro de Concepción, con acceso a transporte público o caminando también porque está en el centro de Concepción. Y también hay planes, por ejemplo, otros proyectos que también están céntricos, por lo tanto, no es que la persona va a ir a arrendar ahí lejos, donde a lo mejor no tiene ningún servicio o va a tener que cambiar su estilo de vida, sino que en el fondo también tiene buena ubicación y también como con esta remodelación una buena infraestructura. O sea, tiene todos los servicios públicos, todas las redes comerciales, tiene acceso a todo eso, que es muy importante porque la ciudad también tiene que minimizar los movimientos, porque si todo el mundo tiene que estar desplazándose a grandes distancias, el hacer desarrollo urbano más compacto es fundamental, o sea, que la gente esté en los mismos lugares y aprovechar los mismos lugares. En fin, pero esto es parte de la historia. Yo creo que esto es una buena noticia, es algo nuevo, que es parte de una cierta concepción de cómo prepararse. El último censo plantea que hay demasiada gente adulto mayor y hay demasiada gente que le gusta vivir sola, que quiere vivir sola, y eso nos obliga a ir repensando las políticas habitacionales también. Tenemos demasiadas personas que quieren vivir solas, hombres y mujeres, jóvenes y viejos mayores, digamos. Y en el caso de adultos mayores, hay muchos adultos mayores que cuando administrar su propia casa tiene una serie de complejidades, ¿no? Como en Chile se han probado otros modelos, que fue un tiempo que se entregaron viviendas en comodato a los adultos mayores y se generaron distorsiones bien parecidas a las que se produjeron en España, porque estos son fenómenos que se repiten en las distintas realidades. Ministro, hablemos sobre el plan de emergencia habitacional. Usted ya lo decía, al menos acá en la región sobrepasamos la meta que se había puesto también el gobierno sobre la cifra de construcción de vivienda. Pero desde la perspectiva también de lo que se ha ido haciendo, ¿cómo se logró avanzar entendiendo que igual habíamos unas brechas que siempre se supo también que afecta a lo que tiene que ver con las viviendas sociales, que es la escasez de suelo? Así que obviamente suelo que pueda ser también construido para habitación. ¿Cómo se fue trabajando para poder conseguir también esta meta? ¿Dónde en el fondo se fue poniendo el foco para poder lograr en el fondo que tengamos cifras hoy día positivas en esta materia? Es muy importante su pregunta porque uno dice, Chile ha crecido harto, pasamos $5.000 per cápita a $35.000, estamos llegando a 35 y tenemos hoy día, bueno, de acuerdo al último censo, 491.000 familias sin vivienda. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Y aquí hay varios factores, pero la explicación principal es la que usted señala, el suelo. Que no es solo la escasez, porque suelo hay, el problema es que es suelo caro, claro. O sea, el suelo es muy caro. Y esto es algo que no hemos logrado enfrentar bien, porque lo que hicimos en este gobierno fue constituir un banco de suelo a partir del suelo público que el presidente instruyó a todas las empresas, servicios, a transferir para vivienda social los terrenos disponibles o propiedades disponibles. Eso es una cosa. Por otro lado, el hecho de que el sector privado inmobiliario ha estado menos activo, porque aquí casi toda la producción de vivienda, hoy día la inversión en vivienda, el 57% proviene del Estado directamente o movilizando inversión privada. Porque, bueno, eso ha hecho que el mercado del suelo no haya tenido el crecimiento que era propio hace poco tiempo, pero va a volver a eso. Entonces tenemos que tener una ley de suelo. No puede ser que en general en los países el suelo es un negocio que favorece al propietario, pero también a los que viven alrededor, porque a la ciudad, digamos. Porque el suelo crece su valor por lo que ocurre alrededor, claro. No solo por... Y en esto es un tema tuvimos recién una conferencia internacional acá en la CEPAL, que vino gente de toda América Latina. Está toda América Latina con el problema de que ahora los fondos de inversión mundiales, antes compraban acciones y bonos, ahora también están comprando vivienda y suelo. Entonces llegan aquí y compran, no llegan, por internet compran tales lugares, tantas parcelas de grado, entonces se ha generado una cierta especulación en esto, que nuestra legislación está atrasada. La necesidad de tener una ley de suelo en Chile, pensando en el mediano y largo plazo, es fundamental. Y ahí también me imagino conversar con lo que tiene que ver con el plano regulador, cómo va creciendo también la ciudad, porque me imagino que dentro de lo que implica también construir conjuntos habitacionales, la idea es que no solamente sean casas, sino que también estén insertos en un lugar que tenga servicios, que tiene accesibilidad a transporte. Bueno, efectivamente. Bueno, durante este gobierno prácticamente no se ha comprado nada fuera de los límites urbanos. O sea, nosotros hemos tratado de densificar al interior de los límites urbanos, algunas ciudades mejor logrado otras. Esto es clave porque tenemos que hacer ciudades más compactas por todo lo que usted señala. O sea, la gente tiene su familia ahí, no tiene que desplazar, en fin. Hay muchas razones para hacerlas más compactas. Eso no es fácil de lograr, pero por lo menos la política pública ahora no ha ido a comprar lejos, porque antes se buscaba el lugar más barato del suelo y se compraba ahí porque ahí se instalaban los programas de vivienda pública. Hoy día el análisis es distinto. Decimos, mire,
Ir más lejos significa después que llevar la educación, hay que llevar la salud, hay que llevar el transporte, hay que pavimentar, o sea, está mal hecho el cálculo, porque muchas veces sale incluso para la sociedad, para el país, para el presupuesto público, mejor hacerlo dentro del área central. No quiero mencionar lugares de acá de Concepción, pero aquí hay lugares que están muy centrales, que la verdad que deberían ser objeto de intervenciones y de programas urbanos, habitacionales de otras características, pero eso supone ir cambiando nuestra mentalidad. Y ahí también, por ejemplo, cómo se va trabajando en zonas donde hay una alta demanda. Por ejemplo, acá en la región del Biobío, la comuna de Curanilahue tiene una alta demanda habitacional, donde además es una de las comunas que concentra el mayor número de tomas, que también ha sido un problema en el último tiempo también para el gobierno respecto de cómo manejar finalmente esta situación de estos terrenos que finalmente son ocupados ilegalmente. Entonces, ¿cómo se va a ir trabajando también esta disyuntiva? Mire, la realidad de Curanilahue es bien singular porque mucha gente ha terminado yéndose para allá, de otras partes de la propia región. En parte atraído por los terrenos vacantes, desocupados de parte de F, o sea, hay terrenos que no están. La verdad que nosotros distinguimos entre lo que son las necesidades habitacionales de la demanda, porque la necesidad es cuando hay mucha gente sin vivienda, pero la demanda a veces proviene de los alrededores, o sea, hay gente que se va a trasladar. Eso tiene que... Curanilahue es un tremendo desafío, tiene que ver con más soluciones habitacionales, o sea, y por lo tanto, ahí con las forestales hay que llegar a un cierto acuerdo de qué manera poder, en la medida que van sacando los bosques, etcétera, vamos reconstruyendo el espacio público y el espacio urbano, de tal manera que más gente pueda vivir ahí. Y otra gente probablemente se va a querer trasladar a otros lugares. Curanilahue requiere un plan especial habitacional. No es solo decir construyamos en Curanilahue, porque es demasiada, por la información que yo tengo al menos, demasiada gente de afuera que se terminó trasladando por las oportunidades que había por los terrenos de FF. Aquí no se ha aportado de la mejor manera. Nosotros somos críticos, porque la verdad es que tenían estos ocupados y la gente se terminó ocupando esos terrenos y poblándose de una manera que no era la más razonable. Y ahí también, entonces, ¿usted cree que un problema como de las tomas es que finalmente tenemos terrenos que en algún momento, claro, no son utilizados y la gente en el fondo se va a instalar ahí? Porque esto ya es una temática que ha sido a nivel nacional, también en distintas regiones hemos tenido... 1.432 campamentos que tenemos a lo largo de Chile. El periodo de más fuerte tipo, de esto, sí, de todo tipo. El periodo más fuerte anterior al 2019 o después, pero la migración es un factor, del 30-40% de las personas que están en campamentos son migrantes a lo largo del país. Está concentrado en 5 regiones esto, en 5 regiones, no está en todo Chile. 84% está en 5 regiones, y la verdad que esto no tiene solución en un gobierno, estos son varios gobiernos y tienen que ver con más alternativas de política, de vivienda nueva a construir, pero también en muchos de los casos, que es la oposición del actual gobierno, los terrenos son posibles de ocuparse, no es el caso de Curanilahue, pero en muchos casos es posible, sobre todo en el norte, Antofagasta y Tarapacá, es posible hacer localización y con un estándar adecuado y gradualmente, no de golpe. Por eso estamos hoy día tratando de reponer y hacer en algunos lados, en Verde y en otras partes, haciendo un periodo de autoconstrucción que tiene distintas etapas. Con la vivienda industrializada esto es mucho más eficaz y mucho más fácil de hacer. Ministro, el tiempo siempre pasa volando. Usted también tiene una agenda no solamente acá en el blog de Arriendo a Precios Justos, sino que también respecto a un proyecto ahí en Los Ángeles. Cuéntanos un poquito acerca de lo que va a hacer acá en la visita a la zona. Bueno, en Los Ángeles tenemos un proyecto de 365 viviendas que se entregan ahora las viviendas de buena calidad, de buen estándar, y en una ciudad, más que en una comuna que ha crecido mucho, de las comunas donde ha habido más inversión en vivienda en toda la región. O sea, si no recuerdo mal, aquí estamos sobre las 4.000 viviendas solamente en Los Ángeles. Tenemos 4.100 viviendas. Y la meta que teníamos originalmente era 2.456 y todavía tenemos viviendas en construcción ahí. ¿Por qué? Porque tal como hablábamos antes, había necesidad, había déficit, ¿ya? Y gente que necesitaba la vivienda y se logró concordar con los comités y con las empresas constructoras y tenemos proyectos ahí. Ese es un proyecto, un buen proyecto con un modelo ya se probó en otro proyecto. Al lado hay otro proyecto que tiene que ver con mucha calidad de tamaño y de características de las viviendas, con envolvente térmica, ventanas termopanel, con sistema de circulación de aire para evitar condensación. Tiene un concepto de una vivienda adecuada, digna, para que las familias puedan vivir su vida ahí. Sí. Para ir cerrando, ministro, eso también quería preguntarle respecto a cómo se ha ido avanzando respecto a la calidad de las viviendas sociales, porque
hace 20 años nos estaba acostumbrando a que las viviendas sociales, la verdad es que, claro, eran las entregadas por el Estado, por lo tanto uno tenía que conformarse con la calidad que venían y muchas veces no era muy buena. De hecho, incluso por algunas emergencias, proyectos que eran también de reconstrucción, fueron reconocidos básicamente por las falencias que tuvieron al poco tiempo desde el punto de vista de la construcción. Pero hoy día estamos viendo proyectos, incluso por este mismo blog que fue remodelado, que está pero con una calidad desde el punto de vista, usted lo mencionaba, la aislación térmica, que es muy importante hoy día, porque eso además ayuda después en el ahorro desde el punto de vista de la calefacción o también de aires acondicionados en invierno, y también tema de accesibilidad. Son temas importantes que ya lo hablábamos fuera de micrófono, compiten, y yo incluso creo que a veces incluso está por sobre lo que se puede ofrecer desde el mundo privado cuando uno va a comprar privadamente una vivienda, que no necesariamente son las mismas condiciones. Claro, yo creo que es propio de un país que sube su nivel de ingreso, también subir su estándar y eso, pero yo creo que alguna referencia hay que hacer a la historia. O sea, si uno va a los gobiernos de Frei y de Allende, el estándar era más alto que lo que vino después. O sea, durante la dictadura bajó mucho el tamaño de la vivienda, de menor, la cantidad de vivienda, todas las terminaciones. Hasta en un momento se bajó el diámetro, hasta los sistemas de evacuación de agua servía, y en fin, distintas cosas. Pero eso se está recuperando gradualmente. Antes había vivienda de 40, 50, 60 y hasta 90 metros, porque dependía del tamaño de la familia. Había una relación entre el tamaño de la familia y el tamaño. Bueno, hoy día las familias están menores. Usted ve que el censo dice que el tamaño de nuestra familia es 2,8 personas. Aquí yo veía los datos de Concepción, son más altos, está como 3, 4, está más alto que el resto de la estadística que yo he visto al menos. Bueno, pero eso nos obliga a ir repensando, y que la vivienda social no es lejos, no importa dónde queden, que la gente no importa cómo vive, porque es parte de una política pública que viene desde 1900, y se trata de que cuando las personas por el mercado no pueden comprar o no pueden comprarla plenamente, hay un apoyo público a sectores medios, a sectores bajos de ingresos. Hoy día hay hartos programas de apoyo a los sectores medios también, a los sectores medios de menores ingresos, porque hoy día para poder acceder a la vivienda, no sé, 3.000, 4.000 UF se requiere un ingreso estratosférico, que no es, y han subido mucho más las viviendas que lo que ha subido el valor de las remuneraciones. Pero en eso estamos, y estamos construyendo. Yo creo que este gobierno va a dejar una huella importante dentro de una historia, porque aquí nada parte sola, o sea, tiene continuidades con procesos que se inician antes, y yo creo que en ese sentido nosotros hemos recogido la historia. Hubiéramos querido hacer más, nos tocó con una coyuntura de baja económica, pero a pesar de eso el gobierno ha destinado recursos y condiciones. Así es. Bueno, las cifras al menos así también lo revelan. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en conversación con Mesa de Noticias, previo también a partir su agenda acá en la región del Biobío. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a usted. Yo estuve, para los incendios estuve acá, me tocó estar aquí con bastantes días, me encargó el presidente, y pude ver las dificultades que tenía la reconstrucción en Santa Juana, por las distancias, por las características de los territorios, por todo. Entonces, ¿qué quiero decir? La reconstrucción es algo que tenemos que mejorar en el país. Y nosotros, ¿cuántas reconstrucciones tenemos a lo largo de Chile? Todavía tenemos 43. Sí. Somos un país con mucha emergencia. Mucha emergencia. 16 episodios de los cuales se han producido durante este gobierno. Entonces, la discusión está muy centrada en la reconstrucción de Valparaíso, pero a mí me gustaría que se fuera. Nosotros tomamos mucho la experiencia, incluso el gobierno del presidente Piñera, las cosas que hicieron bien, las cosas que no hicieron mal, las recomendaciones internacionales, y hemos buscado soluciones diversas para distintas realidades, y no estandarizarlo todo, hacerlo igual, y sin considerar mucho la implicancia que tiene para la vida familiar, barrial y para todo. Y eso ha hecho más lento algunas cosas, pero para adelante tenemos que mejorar mucho la capacidad pública para responder a la vivienda definitiva más rápido, porque la vivienda de emergencia es rápido, pero la vivienda definitiva es más lenta. Sí, ahí se demora más. Muchas gracias, ministro. Que tenga muy buen día ahí con su agenda local.